A esta hora. Sí, señor. Llora el fútbol con lo que ha acontecido. Lamentable. Es realmente indescriptible. Si no es por el apoyo de las imágenes, uno se resistiría a creer las versiones que han dado algunos de los que estuvieron en esa terrorífica noche del estadio Atanasio Girardot, la del Juego Atlético Nacional Junior de la ciudad de Barranquilla. El solo hecho de ver unos seres humanos colgando desde las tribunas, empujados por otros que buscan acabar con su vida, es indignante y no obedece al espectáculo que representa el fútbol como juego. El fútbol como juego es mucho más. El fútbol como juego, no nos cansamos de repetir, nos deja un montón de enseñanzas que todavía esta sociedad enferma no ha logrado captar. El fútbol es solidaridad, el fútbol es trabajo en equipo, el fútbol es respeto a la justicia, porque al fin y al cabo hay un árbitro que toma una decisión y hay que acatarla. El fútbol es todo lo bueno que una sociedad, si lo pusiera en práctica, llevaría a esa sociedad a un camino totalmente distinto, diferente al que estamos hoy tristemente viviendo post juego Junior Atlético Nacional. Primero, para que vamos evacuando, Junior está reclamando puntos. Fabio, ¿oficialmente hay alguna notificación del equipo de Barranquilla? Atención. Don Javi, oficialmente todavía no ha sacado ninguna notificación, pero sí, yo le puedo confirmar que Junior sí va a solicitar los puntos. Obviamente que esto tiene que seguir el debido proceso, es decir, primero esperar el informe arbitral, primero esperar también el informe del comisario de campo, todo, y obviamente Junior tiene plazo hasta el día lunes para hacer la solicitud formal de los puntos. Ya incluso se han reunido también para analizar muchas cosas con su cuerpo de abogados. Yo sé que eso está dentro del reglamento, pero a mí me parece horroroso, claro, que reclamen los puntos. Junior, Javier, y Atlético Nacional lo debían perder los dos equipos, debían perder los puntos. Los dos equipos debían perder los puntos. Y sería una postura con un mensaje simbólico, una fuerza simbólica. No estamos de acuerdo, no nos interesa lo que pasó en el campo, no es lo prioritario, es el vandalismo rechazamos esto, así, sería una posición. Yo sé, demasiado romántica de usted y mía, Javier, es posible. Ellos no creo que piensen con tanto así, piensan en los viejitos. También piensan en lo otro. O sea, pero ahora, pero una cosa no tiene que ver con lo otro. Tratar de ganar los puntos. No más, es que esto no aguanta más. Mire, hay desde hace mucho tiempo, no sé, ya les vamos a verificar de cuándo es esta declaración del Pecoso Castro, porque es que esto se ha venido aplazando desde hace mucho rato con complicidad de todos, de autoridades civiles, de autoridades deportivas, de tribunales, de administradores de equipos de fútbol, de administradores de todos los equipos de fútbol, llámese Dimayor, llámese Federación Colombiana de Fútbol, pero desde hace rato aquí ha faltado una mano enérgica, dura, que la había venido pidiendo desde hace muchos años el técnico de fútbol y jugador de fútbol, Fernando Pecoso Castro. Yo honestamente le digo al hincha, el Estado, el gobierno, tiene que tener una regla. Hincha que vaya allá a la cárcel 10 años. Vengan y le siembren por aquí todo esto, remolacha, zanahoria, y los hinchas vengan y los vean. Aquí va a estar usted 10 años si no se comporta bien en el estadio, y pongan a producir todas estas tierras, con todos los hinchas que van a hacer este disturbio, que son todos menores de edad, 10 años aquí, aprendan a sembrar, aprendan a cosechar, que le pongan talleres de ebanistería, de cerrajería, de torno, de soldadura, y aquí los pongan y que el público venga y los vea. Estos se portan mal en el estadio, aquí tienen 10 años y ustedes van a venir aquí si siguen haciendo esos disturbios en el estadio. ¿De qué época es esta declaración 2009. Del Pecoso Castro? 2009. 2009. ¿Cuántos años han pasado? 15. Eso fue 15. Después de un partido Quindío Nacional, estaba Quindío, dirigía el Pecoso, en el estadio de Armenia, cuando los hinchas de Nacional destruyeron el 40% del estadio. Había una barra de Nación Verdolaga de Bogotá y se enfrentaron con los del sur. En ese estadio, en esa ocasión le pusieron 2 fechas a Nacional como sanción para jugar con el estadio vacío, sin público. Esa fue la sanción. Sí, ¿qué hay de nuevo por los lados de Atlético Nacional? ¿Hay comunicado a esta hora? ¿Nos dicen? Hay un comunicado lamentando los hechos. Está un poquito extenso, Javier, si quiere le damos lectura, pero básicamente lamentan los hechos, lo titulan que las emociones no traspasen el respeto por la vida y la integridad de las personas.
Dice, esta comunicación transmite el pensamiento de los más de 300 empleados de nuestra institución y de los más de 15 millones de aficionados que siguen al equipo a lo largo y ancho del país. Nos duele profundamente lo que sucedió ayer en el estadio Atanasio Girardot durante el partido de nuestro equipo con Junior, y esto nos lleva a solidarizarnos de corazón con todas las personas que fueron afectadas y vulneradas por los hechos. Estamos seguros de que todos coincidimos en que el fútbol es un espacio de celebración y respeto donde la pasión por el juego nos debe unir y no dividir. Por eso la violencia no tiene cabida en los estadios. Lo sucedido ayer es un reflejo de una problemática social que nos llama a todos a encontrar una única solución para vivir el fútbol en paz, como lo es un deporte apasionante, hermoso y familiar. Reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones y lo seguiremos haciendo en espacios como la Mesa de Convivencia y Seguridad del Fútbol, liderada por la Alcaldía de Medellín. También con nuestras iniciativas sociales que apuntan a hacer del estadio un espacio familiar. Ejemplo de esto es el programa Mi Primer Partido del Verde, donde niños y niñas asisten por primera vez a un juego de su equipo del alma para sentir la pasión y la emoción de un estadio que vibra con Nacional. De nuestra parte, les reiteramos el compromiso de fomentar los valores fundamentales del deporte, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la perseverancia y el liderazgo, valores que hacen parte de esta institución. Si nos unimos en torno a esos valores, habrá seguridad en los escenarios deportivos. Nuestra invitación a todos los aficionados es a fomentar un ambiente positivo y respetuoso, que las emociones no traspasen el respeto por la vida y la integridad de las personas. Nos negamos, y es la voz de todos los que hacemos parte de esta institución, jugadores, cuerpo técnico, directivos y personal administrativo, a que unos pocos con sus actos violentos les corten la posibilidad a miles de personas de disfrutar un espectáculo tan lleno de emoción y pasión. Este es el momento para estar unidos y encontrar la solución a este problema. Es un comunicado que salió hace unos 15 minutos. 15 minutos, muy romántico, pero yo creo que interiormente Nacional tiene también que hacer un mea culpa. Él es el organizador del espectáculo. Por lo menos decir, nosotros en el montaje del espectáculo utilizamos tantas personas para que hicieran el servicio de logística internamente. La policía tiene estos compromisos. El club controló el estadio desde tantas horas antes para saber por dónde entraron las armas que finalmente fueron utilizadas para herirse unos contra otros, por dónde ingresaron. Hasta machetes había, don Javi. Imagínese. Voy a saludar en este momentico porque nos va a ayudar un poco a entender la situación, porque esto no solo tiene que ver con la pasión que nosotros sentimos cuando condenamos este tipo de hechos, que pedimos cárcel, pedimos de todo, porque este es un problema que es un problema de composición social. Pero voy a saludar, y él nos va a ir ayudando en el transcurso del programa, del doctor Juan Fernando Rivera, que siempre lo hemos traído acá. Yo lo traigo con la autoridad que conozco de él, porque fue barrista, porque hizo investigaciones en su carrera de antropología en las barras de Medellín, en las barras de Cali, en las barras de Bogotá. Se metió en el corazón de las barras, esa fue parte de su tesis, y solo a uno le puede generar confianza alguien que conozca el tema desde adentro. La primera pregunta, doctor Juan Fernando, que se me ocurre es: ¿qué es lo que representa un trapo? Porque ahora se está hablando que es el robo del trapo lo que originó la reyerta lamentable de ayer. Buenas tardes, doc. Javier, para ti, para todas las personas, los compañeros que te acompañan y los oyentes, muy buenas tardes. Empiezas el programa diciendo que llora el mundo del fútbol, y en Medellín está cayendo un aguacero de estos tremendos donde efectivamente nos pone a llorar y a reflexionar muchísimo. Yo creo que lo que vivimos ayer parte de la crítica a la condición humana y a una, entre comillas, civilidad que cada vez vemos un poco más alejada y más cuestionada, pero nos invita también a empezar a saber cómo trabajar precisamente de estos escenarios y de estas situaciones que están pasando, no tanto desde las acciones que pasan por fuera, sino desde el in situ, el lugar específico donde se están generando. Me preguntas por el trapo, y el trapo hace parte, digamos, de la parafernalia de la guerra simbólica que se da en los estadios. Digamos que hay un conflicto simbólico válido, podría decirse así. En parte el fútbol puede ser un ritual pagano de la guerra, como en algún momento lo nombraba Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra. El problema es cuando esto llega a la materialidad, a robarse el trapo como trofeo, a robarse el bombo, al agredir al otro, al marcarnos por camisetas, por colores, y somos
a veces estamos muy cómodos en nuestros sofás y en nuestras poltronas criticando guerras como las de Ucrania, las de el Medio Oriente, pero no como que se nos olvida esa situación cuando vamos al estadio y apreciamos ese hecho tan repudiable que pasó la noche de ayer acá en Medellín. Ya, Esteban Jaramillo ofreció este editorial, un periodista que yo acato mucho porque es muy reflexivo, este editorial que ha publicado en sus redes, para que vamos compartiendo las diversas opiniones y nos vamos todos entrando en qué es lo que necesitamos inmediatamente para empezar a resolver estos problemas de violencia que hacen que todos los días las familias se alejen más del estadio. Frecuentes son los episodios en los que depredadores con instintos criminales irrumpen en los escenarios deportivos dentro y afuera. No tienen consideración ninguna, arremeten contra todo. Víctimas en ocasiones son los ídolos de antes y los ídolos de hoy. Gran parte de la violencia en el fútbol, siempre se ha dicho, proviene de los rechazos populares por la inequidad, la injusticia de la justicia, la impunidad, la falta de oportunidades de trabajo, o por drogadictos delirantes en desbandada, defendiendo banderas, territorios y fronteras barriales. Provocado todo desde la sombra en una especie de mafia y negocio. Y aquí toco un tema neurálgico. ¿Qué tanto en la violencia del fútbol tienen influencia los saboteadores internos, los que con sus actitudes provocan estos movimientos delirantes? Se atiza también la violencia desde las poltronas de los dirigentes ególatras y altaneros, dueños de un poder ilimitado, con decisiones controvertidas, convencidos de que tener dinero es saber de fútbol, provocadores algunos frente a los rivales y ante sus propios hinchas, por los fichajes sin clase, los técnicos discutidos y las malas campañas. También se activan los violentos desde el banquillo de los entrenadores tercos, dueños de un poder inestable, quienes desafían con sus discutidas fórmulas de juego y sus declaraciones en los medios. Se propicia la violencia desde los futbolistas con sus peleas en la cancha, su irrespeto a los rivales, al espectáculo, al árbitro y al público, quemando tiempo, fingiendo infracciones, tantas veces con la intención soterrada de hacerle la maleta para que se despida a su técnico de turno. Conductas que son fraude en el espectáculo, porque no todos juegan limpio. La violencia nace también en los micrófonos apasionados de periodistas con la camiseta puesta, llenos de revanchas y broncas, con prejuicios frente a deportistas, entrenadores y dirigentes, con vocablos incendiarios en las disputas al aire. O en los tribunales de disciplina, allí también nace la violencia, cuando sancionan y se retractan con favorecimiento a los equipos grandes en contra de los clubes chicos. La cura de la violencia no aparece, porque esta lucha la pierden por goleada los dirigentes políticos y los dirigentes deportivos. No encuentran soluciones. O el fútbol controla la violencia, o la violencia acaba con el fútbol. ¿Qué piensa de este diagnóstico, doctor Rivera? Javier, yo creo que lo que se está mostrando ahí es directamente lo que en algún momento se puede llamar la real dimensión del partido de fútbol. Es decir, cuando uno piensa en los actores oficiales y no oficiales del partido, encuentra una serie de actores globales que van más allá de los jugadores, de los técnicos y los directivos. Pero además de eso, lo que nos empieza a mostrar es que el fútbol toca otros espacios sociales y territoriales que van inclusive más allá de uno de los tiempos del fútbol. El fútbol tiene 3 momentos, un partido, un antes, un durante y un después. Y ese antes, durante y después inclusive va más allá de un día, de una semana, entre digamos otro tipo de temporalidades. Yo creo que acá, más allá de la materialidad de lo que se encuentra ayer en el problema en el estadio, es pensar cuál es esa dinámica social que nos está moviendo y que nos está llevando a generar estas acciones. A mí me parece increíble que todavía sigamos pensando que es posible una medida que se vaya a presentar de que las hinchadas visitantes no puedan volver a los estadios. Y me parece increíble porque ante todo, digamos que puede ser una forma de pensar una vulneración al derecho de la libre movilidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
pero es que por encima se está vulnerando el derecho a la vida, a la seguridad y a la tranquilidad. Entonces esta muy buena reflexión de Esteban Jaramillo lo que nos invita a pensar es cuál es el rol, no la responsabilidad para venir a hacer señalamientos, pero cuál es el rol de todos estos actores que tenemos que ver con la dinámica y con la lógica de un partido de fútbol. El medio de comunicación, la policía, los jugadores, los hinchas, y al interior de esos hinchas una serie de vándalos y de delincuentes que se están camuflando detrás de una camiseta de fútbol para entrar a un estadio, quizá a ir a catalizar todas esas acciones y todas esas represiones sociales que se tengan en la cotidianidad. Pero creo que en esta pobre humanidad tan agobiada y doliente, como dice una de nuestras oraciones, yo no creo que sea a través de la violencia, y se ha venido comprobando cada vez más. Yo pienso que la reflexión es una reflexión amplia, es una reflexión en la que se debe generar y aplicar las políticas públicas ya establecidas. Una de las formas de pensar en que vamos a limitar ese poder de la violencia sobre el fútbol y sobre la vida y sobre la paz es ejecutando las acciones que a nivel político se deben tener, y de realmente individualizar y castigar a aquellas personas que generan esta situación. A mí me gusta ver las hinchadas visitantes en los estadios, porque me parece que hace parte de esa necesidad de seguir a un equipo, de encontrar una razón. Para muchos de los muchachos que van a las barras, el equipo es su razón de vivir frente a tantas limitaciones que se pueden tener, no las expresiones como tal violentas que se están viendo y que ayer desafortunadamente seguimos llorando acá en la ciudad de Medellín. Sí. Juanjo, ¿qué experiencia tienen en Argentina con la cerrada de las fronteras en los estadios a las barras o hinchadas visitantes? Extraordinaria. No es el mundo ideal. Lo ideal sería que puedan convivir en un mismo espectáculo deportivo, en un mismo estadio, locales y visitantes. Igual yo quiero marcar algo. En Argentina no se pueden cerrar fronteras porque la mayoría de los clubes de la primera división son todos de la ciudad de Buenos Aires, es decir, conviven en una misma ciudad. Por ejemplo, este fin de semana habrá 8 partidos con equipos que serán locales en sus estadios en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana en la primera división. Entonces es un fenómeno social diferente al de Colombia, en donde hay 1 o 2 equipos por ciudad. Pero desde que no hay visitantes ha desaparecido la violencia en el fútbol argentino. Lo ideal sería que puedan convivir. Ahora, cuando no se pudo con ellos, de esta manera, tomando una medida restrictiva, la violencia desapareció y lo que afloró es la familia, el espectáculo deportivo con barbarie, con intolerancia, con delincuencia y con marginalidad en el fútbol argentino ha desaparecido desde que no hay más visitantes, no hay más confrontación, no hay más peleas. Es más, va mucha más gente a los estadios ahora porque volvió la familia. Yo disfruto, así como yo de adolescente viví un periodo marginal como hincha del fútbol argentino, muy parecido a lo que se dio anoche en Medellín. Hoy disfruto cada fin de semana con mis hijos, caminando en las afueras del estadio. Son todos hinchas de un mismo club, hay un solo color, no hay ningún tipo de inconveniente, pero hace falta para eso compromiso. Ahora, cuando vos permitís el ingreso de los hinchas visitantes, que creo que en Colombia se podría hacer, a mí me parece que en Colombia el problema no es que haya locales y visitantes, el problema es que no se hace absolutamente nada como medida de prevención. Yo no entiendo cómo había hinchas de 2 clubes diferentes en una misma tribuna y no había en el medio nadie que los controle. Si vos no prevenís, no palpás de armas, estaban llenos de armas blancas, los hinchas de un lado y del otro. Acá no hay buenos ni malos, son todos delincuentes. Los que entran con facones a un estadio son delincuentes. ¿Cómo puede ser que hayan entrado de esa manera y que encima en una misma tribuna convivan sin ningún tipo de agente de seguridad en el medio? Cuando no hay prevención y no hay represión, y bueno, vos a los delincuentes los dejás libres, van a terminar generando imágenes como las de anoche. Me parece que más allá de los bárbaros, de los delincuentes, el problema es de las autoridades que no están tomando medidas, don Javi. Sí, de eso vamos a hablar más adelante. Quisiera escuchar la reflexión de los generadores de opinión en el país. Néstor Morales en Blue Radio, ¿qué dijo sobre el tema esta mañana? Esa tribuna occidental que vio usted, Ricardo, sí, donde se originaron los disturbios de anoche, es la tribuna a donde van las familias, niños, mujeres que terminaron atrapados en esta gresca
absolutamente impresentable de anoche en el estadio Atanasio Girardot. No hay ninguna explicación, salvo el conteo de los heridos, ¿no? Los acuchillados, las personas que resultaron heridas, ninguna explicación de cómo centenares de estos gamines se metieron al Atanasio Girardot armados anoche al Partido Nacional Junior. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa, Néstor? Que esto aleja a la familia del fútbol. Es decir, ¿cómo va usted con sus hijos? ¿Cómo va usted con sus hijos a ver esto? O sea, y después se quejan, no, que los estadios están vacíos, no, que nadie quiere ir, pero ¿cómo vamos a eso? El estadio de anoche no estaba vacío y ese es el agravante. Al final, 20 personas heridas, más un policía, 20 civiles, pero hubiera podido, le digo, Ricardo, hubiera podido ser una tragedia muchísimo mayor. Las escenas de dándose cuchillo unos a otros, de acuchillándolos estando ya en el piso, habla del nivel de delincuencia en el que están estas barras bravas. Doctor Rivera, lo va a poner en aprietos, porque yo sé que usted conoce la entraña como investigador de las barras y el comportamiento de las barras. La pregunta es, ¿cómo hacen para entrar semejantes instrumentos de muerte como los que se vieron ayer en el estadio? Javier, es una situación bastante compleja en la medida en que es importante entender que los procesos que se vienen desarrollando después de la creación de la Comisión Nacional de Seguridad como de Convivencia en el Fútbol han venido trabajando de manera muy fuerte con un colectivo de académicos y de tomadores de decisiones con las barras para mejorar estas acciones, ¿cierto? Hay unas situaciones que obviamente se escapan del control de estos procesos y de los líderes de las barras mismas. Por un lado, yo creo que no hay que estratificar las familias en los estadios. Familias van a norte, a sur, a oriental y a occidental. Va a depender la tribuna a la que vayas dependiendo de la capacidad económica. Funciona la sociedad. Entiendo también que con la Policía Nacional se ha venido haciendo un trabajo muy importante en disminuir el tema de la violencia desde la salida del SMAT, o lo que antes se llamaba el SMAT aquí en Colombia, para que no esté adentro del estadio de forma inmediata, porque de una u otra forma la posición del SMAT ya generaba cierta, digamos, calma chicha, como se llaman ciertos contextos. Creo que se deben revisar los mecanismos de requisa y de seguridad para el ingreso al estadio. Ayer lo sé por fuentes directas de personas que estuvieron allá. Yo hoy lo digo, ayer decía lástima no haber podido ir porque tenía otros compromisos, hoy digo gracias a Dios no fui, pero ayer las medidas de seguridad y de ingreso y de requisa dicen fuentes que no fueron las más adecuadas. Entonces, de una u otra forma, eso creo que pudo haber facilitado en cierta medida que entrar las armas a veces se entran de forma inadecuada, de pronto se hubiera facilitado un poco. Y hay que mirar también en los demás instrumentos o las demás parafernalia que se ingresa al estadio, cuál está haciendo los mecanismos y la logística tanto para barras locales como visitantes, para evitar que estos instrumentos estén llegando. Es que ayer el estadio, más que un estadio de fútbol, parecía el Coliseo Romano realmente. O sea, fue patético y repudiable lo que... Sí, sin duda. ¿Cómo tocaron el tema en la W? Juan Pablo Calvás. Las imágenes de ayer, Ana María, es que las veo y las veo y las vuelvo a ver, y en realidad me parece abominable lo que ocurrió en el Atanasio Girardot entre los hinchas del Nacional y del Junior. Cada vez que pasa eso me quedo sin palabras, porque esto no es el fútbol, y lo hemos dicho decenas de veces. El fútbol no es salir a matarse por un equipo, por una camiseta, y sin embargo eso fue lo que terminamos viendo ayer que ocurrió en el Atanasio Girardot. Nos contó Félix esta mañana, un oyente que estuvo en el estadio, que ayer no hubo requisas. La gente entra lo que se le da la gana. Y como no va a haber requisa en un partido como ese, cuando están dejando entrar barra visitante y cuando se sabe que esos dos equipos son rivales, mejor dicho, duros. O sea, es que efectivamente no es posible. ¿Usted cree, doctor Rivera, que debe haber intervención del Estado y esto no es ninguna invasión a la autonomía del fútbol, pero como propietarios de los estadios, decir, hoy no presto el estadio, condeno a que si van a jugar en mi estadio, estoy hablando como si fuera un alcalde, tendrán que jugar con puerta cerrada?
¿Eso es solución o su experiencia como sociólogo y antropólogo de tanto recorrido que le dicta? Javier, yo creo que son acciones de interés público. Para aquellos que nos gusta el fútbol y para quienes no les gusta el fútbol, la ciudad se vio afectada. Y creo que la toma de decisiones desde lo público, desde cuidar ese bien público, al global que es la vida y los bienes materiales, es una solución que, más allá de que surta un efecto directo o no, es una decisión fuerte y valiente a nivel político, porque puede que el espectáculo sea privado, y siempre lo hemos dicho, el fútbol es un espectáculo 100% privado, pero con altas repercusiones sociales y populares, y eso hace que se tenga que tomar medidas al respecto para que estas situaciones no se presenten o se minimicen. Ahora bien, alguna vez alguien me decía, ¿por qué en Inglaterra lo lograron con los hooligans? Y una de las reflexiones y las lecturas que uno hace es que, más allá de haberlo logrado, lo que se hizo fue trasladar el problema. No pasa solamente al interior del estadio, porque yo puedo cerrar el estadio, puedo subir los precios de la boletería a un punto tal que los que puedan acceder a entrar sean unos pocos. ¿Y qué pasa afuera? Es que el partido de fútbol no se juega solamente de las puertas del estadio para adentro. Afuera también se presentan problemas, y eso ya toca el terreno de lo público, más allá de que el espectáculo sea 100% privado. Muchas situaciones de conflicto y de violencia se han generado a las afueras del estadio por aquellas personas que o bien no quisieron o bien no pudieron acceder al partido, pero se quedan afuera y se presentan también los conflictos. Yo creo que aquí es esa combinación, y lo decía muy bien al principio, de la reflexión de cuáles son las responsabilidades también de la institución como tal en los temas de la logística misma. Estos muchachos de logística afortunadamente también no tienen, digamos, cómo tener unos instrumentos para defenderse, armas o otro tipo, que esto sí sería el acabose, pero sí creo que es importante reforzar logística en este tipo de partidos que sabemos que traen unas historias y unas rivalidades, aquellas adecuadas y otras no tanto, y que le dan una categoría especial para temas de seguridad. Lo que se decía en el medio de comunicación de que no hubo requisas, eso fue lo que a mí me expresaron, o sea, cero, absolutamente. Entonces, un delincuente, no lo va a llamar hincha porque no lo es, un delincuente que piense utilizar el estadio como escenario para delinquir, que vea que no hay requisa o que le informan que no hay requisa, ya no va a tener ninguna dificultad para esconder no una, sino 2, 3, 4 armas y utilizarlas en las formas en las que las estaban utilizando, indiferente de la tribuna donde se haya presentado la situación. Entonces creo que sí hay la necesidad de que de lo público se actúe de manera contundente, fuerte, más allá de que el espectáculo sea privado. Otro líder de opinión, Gustavo Gómez de Caracol Radio, ¿qué dijo hoy en su editorial en la mañana? Muy tristes los colombianos, se lo puedo decir, sean futboleros o no. Lo que vimos en los estadios ayer, la violencia que empaña el fútbol, sí que nos entristece el alma. Terrible lo que sucedió en el Atanasio Girardot. Jugaban partido pendiente de la 10ª fecha Nacional y Junior. Nacional ganaba 2-0, goles de Andrés Felipe Román y Marino Inestrosa. Cuando marca este último, se presenta una batalla campal en la tribuna de Occidental y Norte. Todo al parecer, Gustavo, por los denominados trapos, por las banderas que llevan los seguidores de los hinchas, que se han vuelto como si fueran el cáliz sagrado del fútbol. Entraron vándalos, entraron delincuentes. El que tiene ese espíritu delincuencial, alguna deuda tiene con la justicia, y entonces ahí es donde viene una pregunta. ¿Hace falta, en su concepto, doctor Rivera, los mecanismos que se montaron en el pasado gobierno con contrato firmado que fue ratificado por la primera ministra de Deportes del presente gobierno, a quien prácticamente sacaron a patadas de su oficina por haber revalidado como herramienta la identificación, que esa es la herramienta, la identificación de los vándalos, de las personas con alto riesgo de delinquir dentro de un escenario deportivo? Porque eso fue lo que le pasó a María Isabel Urrutia. Eso estaba ya desde el gobierno anterior. Ella ratificó, firmó, y después le dijeron que había cometido un dolo
porque la acusaron hasta de hacer parte de ese proceso. Sí, de ese entrampamiento. Y la sacaron a patada. Fue uno de los tantos argumentos que dijeron, porque ratificó lo del gobierno anterior. Hoy hubiéramos podido estar hablando de una cosa distinta. ¿Cree usted, que conoce bien el tema, las profundidades de las barras, si hubiéramos tenido evidentemente esa herramienta de identificación digital en las puertas de ingreso de los estadios? Es que puede funcionar como mecanismo de prevención. En la medida en que efectivamente la tecnología funcione, se aplique y la comunidad y la sociedad vea que se está aplicando la norma establecida con lo que está adecuado, y eso sí, obviamente, en el marco del debido proceso de lo legal, tiene que implementarse y tiene que seguir. Somos una sociedad en construcción constantemente, y no lo hablo porque seamos países latinoamericanos. Toda la sociedad constantemente está en construcción. Algunos han tenido situaciones problemáticas en unos contextos antes que los tuviéramos nosotros, pero lo seguimos haciendo. Y necesitamos de ese medio leviatán, por llamarlo así, lo que hablaba Hobbes, la teoría leviatán, pero necesitamos el control del Estado para que el Estado, en el marco del debido proceso, vuelvo y lo repito, utilice los mecanismos y los medios para que la ley sea efectiva. Y aquellos que se individualicen puedan ser castigados, no solamente con no dejarlos entrar al estadio. Es que ayer había porte de armas blancas, ayer hubo intento de homicidio con armas blancas, hubo intento de homicidio cuando la gente se tiraban por del segundo al primer piso de la tribuna. O sea, esto fue de un nivel de barbarie grandísimo que tiene que tener algún tipo de control, y si los mecanismos de identificación, individualización nos van a favorecer eso, hay que utilizarlos sí o sí. Doctor Rivera, muy amable, gracias. Ha sido muy constructivo tener la voz de un experto especialista en este tipo de situaciones, como investigador, antropólogo, sociólogo. Nos ha dado evidentemente respuestas a muchas de las inquietudes que puede tener el aficionado común y corriente, porque para estos temas tan delicados se necesita también expertos. Y nosotros podemos posar de expertos en comunicación, sí, pero el contenido profundo de alguien que ha vivido internamente el movimiento de las barras, porque insisto, el mérito de Juan Fernando Rivera es que como estudiante, para graduarse, estuvo empotrado en la barra de Millonarios en un clásico, después en el otro clásico en la barra de Santa Fe, fue a Cali, hizo lo mismo en la del América y en la de el Deportivo Cali, trabajo de investigación. En la ciudad de Medellín estuvo en la de Nacional y en la de Independiente Medellín, así que tiene todos los insumos para que sea considerado una autoridad en este tema tan delicado que está acabando con el fútbol. Doctor Rivera, muy amable, gracias. A ustedes, Javier, muchísimas gracias, y que podamos seguir haciendo un trabajo colectivo. Esto es del colectivo, no solamente del barrista, de la academia, de la policía, de la fuerza pública, sino de todos estos actores que hacemos parte del partido de fútbol. Muchísimas gracias, feliz tarde. Muy amable, gracias. No sé, mire, por coincidencia se me vino a la cabeza, no sé si podemos localizar a María Isabel Urrutia, porque recuerdo que eso estaba firmado, todo el montaje de ese proyecto estaba firmado en el gobierno de Iván Duque. Ella lo que hizo fue darle continuidad al proceso. Ella lo que hizo fue reafirmarlo y la acusaron de negociado en ese proceso, cuando lo que hizo fue ratificar lo que se había negociado en el gobierno anterior, porque él consideraba que era una prioridad para la seguridad de todos los aficionados, de los buenos, los malos, de las familias, de los huérfanos, de los que van a un estadio de fútbol a consumir un espectáculo que se supone es un espectáculo sano. Y lo que hicieron fue votarla y cancelar el contrato. Y me está escribiendo alguien en este momento que me dice, no, lo crítico de todo eso es no que cancelaron el contrato, sino que ya hay un proceso de demanda por haber cancelado el contrato que le puede costar al Estado más de lo que le costaba el haber ratificado el proceso, ejecutarlo. Exactamente, el proceso de adquisición de esas medidas de seguridad a través de la tecnología. Increíble.